Congreso. Bien, les comentaba de que vamos a dar inicio a nuestra mesa de trabajo que lleva por título Experiencias educativas contemporáneas, los cambios provocados por la COVID-19. Ese va a ser, digamos, el pretexto de provocación para pensar, para reflexionar, para discutir y analizar las experiencias que van a estar tocando los compañeros ponentes que se encuentran con nosotros. Vamos a, por cuestión de tiempo, vamos a dar un aproximado de 15 minutos para cada ponencia vamos a respetar el orden en el que se encuentran justamente en el programa. Bien, vamos a dar inicio con los ponentes Vladimir Carlos Martínez Nava, Mónica Gabriela Cruz Aponte, Eduardo Ismael Agustín Cañas. Ellos van a tratar de, bueno, colocan pues el título de su ponencia es Retrospectiva, Perspectiva y Prospectiva Docente ante la pandemia. Una aproximación exploratoria. Bueno, colegas, es de ustedes el micrófono. Adelante. Muchísimas gracias. Voy a comenzar compartiendo mi pantalla. Voy. Listo, compañeros, ya estoy compartiendo. Me dicen, por favor, si alcanzan a ver lo que les estoy proyectando. No se reconoce. Tengo que les estoy presentando el PowerPoint, pero no se ve, ¿verdad? Lo que se ve. Listo, una disculpa. Muy bien, pues buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida a este Congreso de Formación Docente. Para mí es un gusto poder compartir el día de hoy, pues, esta experiencia que hemos tenido. Presento a mis compañeros, como ya los presentaron, el compañero Eduardo Agustín, de la Escuela Normal de Cuautitlán Izcalli, el profesor Vladimir Carlos Martínez, su servidora Mónica Cruz, que somos de la Escuela Normal Superior, profesor Moisés Sáenz Garza, del Estado de Nuevo León. Vamos a comenzar con nuestro documento titulado Retrospectiva, Perspectiva y Prospectiva Docente ante la Pandemia, una aproximación exploratoria. ¿Qué tenemos aquí? Nosotros partimos de dos momentos para realizar dicho documento. Partimos de antes de la pandemia y después y ya estando en pandemia. Hicimos un diagnóstico situacional de las condiciones educativas prepandémicas. ¿Cómo se hizo esto? Bueno, se hizo a través del desarrollo de la competencia digital. Nosotros tuvimos la fortuna de poder encuestar a 142 profesores de diferentes niveles de educación básica asignados a Nuevo León y al Estado de México. Y pues bueno, hubo las posibilidades y se plantearon posibilidades del posible regreso a las actividades con la nueva normalidad. Y pues bueno, vamos a partir de nuestra pregunta, que es, ¿cuáles eran las necesidades de actualización de los docentes antes de la pandemia? Como ya lo mencioné, nosotros partimos de dos momentos, que quiere decir antes de la pandemia y durante la pandemia. Nos basamos en un muestreo que se hizo con base en lo de Secretaría de Educación. Ellos ya habían hecho unas preguntas, unas encuestas a los docentes para saber cuáles eran sus necesidades y nos topamos que eran pues todas estas que tenemos aquí. Instrumentos de evaluación, planeaciones, dosificación, contenidos, estrategias didácticas, el uso de las TIC en sus clases, el trabajo por proyectos, el aprendizaje basado en problemas, las actividades lúdicas. Todas estas eran inquietudes de los docentes antes de la pandemia. Pero ¿qué sucede? Que estando en un ciclo escolar, nosotros normal, de pronto llega nuestra pandemia y surge la necesidad de hacerle frente a todas estas necesidades y aparte a las nuevas necesidades de las cuales nosotros nos íbamos a adaptar. Entonces, es cuando
surge la necesidad de nosotros como docentes comunicarnos con los estudiantes. ¿Qué es lo que empezamos a hacer? Buscamos diferentes aplicaciones para podernos comunicar. Entre las más comunes, pues vamos a buscar WhatsApp, Facebook, Messenger, correo electrónico, ¿no? Se buscó este tipo de alternativas. Sin embargo, a lo mejor no eran las que mejor podían hacer que yo me comunicara con mis alumnos, tratando de buscar las mejores estrategias. ¿Qué pasa? Que el profesor, al estar en pandemia, al estar en su casa, se topa con que, pues, el choque de la realidad. Nosotros estábamos acostumbrados a estar frente a grupo, estar parados explicando, pero llego a mi casa, estoy tras una computadora, la interacción no es la misma con algunos grupos. Yo no tuve la fortuna de, pues, de estar frente a ellos. Y ahora, ¿qué pasa? Pues viene a reivindicar todo eso que yo estaba pensando, a todas esas necesidades que yo tenía, y estas necesidades se unen a nuevas necesidades que yo pues voy a estar buscando. Es Bueno, por eso. Continuamos, compañero. Gracias, compañera. En perspectiva, pues como dijo mi compañera, nosotros vamos a tomar desde dos momentos, como nuestro documento lo llamamos, antes de la pandemia y durante la pandemia. Bueno, a lo que ya dijo, aunado a lo que ya dijo mi compañera, va a ser lo siguiente. En perspectiva, en cuanto al logro de aprendizajes esperados bajo la Estrategia Digital Nacional, son inciertos. La evaluación formativa no existe en el programa. ¿Esto qué quiere decir? Ciertamente, la parte gubernamental proporcionó a los estudiantes el Aprende en Casa 1, 2 y 3. Sin embargo, los aprendizajes esperados o el logro de estos aprendizajes esperados es incierto, puesto que al estar en una modalidad no presencial, no hay una certeza al 100% que realmente se han logrado estos aprendizajes esperados. Dos, los profesores muestran muy poco interés en el enfoque TIC y sus derivaciones TAC y TEP. Esto debido a que, de cierta manera, el profesor nunca tuvo la necesidad, por así decirlo, de estar visualizando estos enfoques en el uso de las TICs. Sí se hablaba, pero simplemente era como un recurso, un apoyo. Sin embargo, la pandemia, ¿qué hizo? Nos vino a meter todo este enfoque de las TIC, a utilizarlas, a saber qué hacer con ellas. Sin embargo, pues a lo largo de nuestra ponencia vamos a ver que a través, como dijo mi compañera, a través de los diferentes formularios vamos a ver algunas gráficas que de ahí podemos sacar datos importantes. Punto número 3. Se observa un incipiente desarrollo de la competencia digital y sus aplicaciones didácticas. ¿Esto por qué? Pues el docente en general, pues su competencia digital era una área de oportunidad que hasta hoy en día el mismo docente reconoce. Asimismo, los profesores aún se perciben con esas mismas áreas de oportunidad en el plano didáctico y en el conocimiento disciplinar, que son estas dos oportunidades o estas áreas de oportunidad importantes, puesto que en el plano didáctico el implemento de las TICs, pues a una incipiente competencia digital, pues va a tener algunos áreas de oportunidad en las cuales puede trabajar. Así es, esta perspectiva surge después de nuestro segundo momento en donde nosotros pues encuestamos a los docentes para saber cómo se sentían ya estando en pandemia, y pues tomamos en cuenta que la competencia digital que se tenía era muy deficiente, ya que pues el docente no estaba creando contenidos, el docente estaba solamente copiando. Yo te comparto un video, pero ni siquiera tenía como esa necesidad o esa inquietud de curar la información que ellos iban a pues proporcionar a sus alumnos. La problemática. De ahí surge nuestra problemática. Nosotros nos dimos cuenta que existe incertidumbre sobre los resultados de los aprendizajes esperados bajo la Estrategia Digital Nacional, esto encabezado por profesores interesados muy poco en el enfoque TIC. Esto aunado con una incipiente competencia digital y con inquietudes en cuanto a la propia metodología especializada. El profesor no sabe a ciencia cierta si se han logrado estos aprendizajes esperados. El profesor a veces muchos profesores no están interesados o están interesados muy poco en este enfoque de las TIC, que tomó fuerza a través de
el distanciamiento y obviamente del enfoque pues no presencial. Esto aunado con una incipiente competencia digital como nosotros ya hemos dicho previamente. El profesor estaba con un área de oportunidad y tiene un área de oportunidad en esta competencia digital. Y asimismo, eso aunado a inquietudes en cuanto a la propia metodología especializada. El estado emocional de los profesores durante la pandemia. Bueno, aquí podemos ver en la nube de palabras de Mentimeter, se les pidió a los profesores que pues nos dieran algunas de sus emociones o que escribieran en nueve palabras alguna de sus emociones durante la pandemia. ¿Qué podemos ver ahí? Generalmente ahí podemos ver dos palabras que generalmente están ocupando el centro de estas dos preguntas. Uno, sentimiento de ansiedad e incertidumbre. Estrés. Sin embargo, también por ahí podemos ver la palabra compromiso. ¿Eso qué quiere decir? Generalmente los profesores tienen sentimientos negativos aunados a la pandemia. ¿Esto por qué sucede? Porque los profesores generalmente no tienen un acompañamiento o no se le ha dado esto, lo ponemos también en nuestra propuesta, no se le ha dado un acompañamiento en el ámbito socioemocional. El profesor está sintiendo ansiedad, el profesor siente nervios, tristeza al dar su clase, por así decirlo, en este enfoque de enseñanza no presencial. Sin embargo, por ahí también vemos la palabra compromiso. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de estos sentimientos negativos que aunados o que causó el enfoque no presencial, pues él se sigue comprometiendo, él sabe que tiene un compromiso con sus alumnos, que tiene un compromiso social y sobre todo, pero que también se da cuenta que estos sentimientos pues se ven o son áreas que realmente le atañen en su mismo quehacer docente. Esto debido, como repito, a que no se ha dado un proceso ni un seguimiento al profesor en una ayuda o en un acompañamiento socioemocional. Tienen 2 minutos. Gracias. Nuestra participación fue de 142 docentes, 102 de Nuevo León y 40 del Estado de México. Y vamos a ver ahora nuestras encuestas. Los profesores se consideran alfabetizados digitalmente en un 53.04%. Sí se comunican a través de plataformas digitales, pero pues está descuidando el enfoque TAC y TEC, como ya lo habíamos mencionado. Tenemos que el diseño de materiales didácticos está en un 52.33%, ya que se crea y se edita contenidos, pero realmente el 9% conoce aplicaciones que son para curar y para crear el contenido y no solamente para repetirlo. Asimismo, la adaptabilidad a partir de la creación o curación. Solo un 6% crea y edita contenidos, esto considerando las particularidades de los estudiantes para adecuar las actividades. Y en seguridad informática vemos que que el profesor con un 67.34% muestra desorientación en términos de protección de datos. El profesor está descuidando su seguridad informática. En los hallazgos tenemos que el docente pues sí usa las TIC y se visualiza a sí mismo como un alfabeta digital, sin embargo tiene problemas para crear el contenido genuino y fomentar la colaboración y para dar seguimientos a los aprendizajes de manera sincrónica. ¿Qué pasa? Que en perspectiva tenemos 3 puntos importantes. El primero es que el profe ya reconoce la evaluación formativa que puede hacer y lo que puede diseñar. Sin embargo, aún es deficiente. Falta una preparación. En el número 2 tenemos que ahora valoramos el tiempo porque estábamos acostumbrados a estar en clases de 5 horas y ahora los vemos 2, 3 veces por semana, 1 hora. Entonces, es donde optimizamos el tiempo. Y el número 3 es los ambientes híbridos. Nosotros proponemos que un ambiente híbrido va a favorecer la disminución de la desigualdad y estrecha la brecha digital y de gestión de conocimiento. Finalmente, nuestra propuesta es la siguiente. Esto, debido a los 3 puntos que ya comentó mi compañera, es la implementación de un programa nacional de capacitación docente en modalidad en línea para abordar la evaluación formativa, el acompañamiento del aprendizaje mediado por tecnologías y el abordaje de aspectos socioemocionales, basados en enfoques educativos emergentes a partir del enfoque TAC y el enfoque TEC. Listo, compañero. Muy bien, muchas gracias, Mónica y Eduardo. Muy amables.
Vamos con la siguiente ponencia, por favor, de los compañeros, colegas, Irene Aide Castellanos Gutiérrez, Saraí Jocelyn Hernández Bautista y Luz Yaneli Muñoz García. Ellos traen la ponencia titulada Una mirada hacia la educación preescolar en tiempos de confinamiento por COVID-19. Adelante, colegas. Gracias, buenas tardes. ¿Ya se puede visualizar la presentación? Sí. Ya se ve. Ya, muchas gracias. ¿Lo podrías acomodar, por favor, para que se vea más grande la pantalla? En modo de presentación. Bueno, lo que va acomodando, si nos permiten dar el inicio. Para nosotros es un honor presentarnos en este primer evento, el primer congreso que organiza CRESUR, cuando nos dimos a la tarea de buscar eventos donde pudiéramos compartir las experiencias de la práctica docente en tiempos de confinamiento, como hemos titulado la ponencia. Pues obviamente que queríamos estar entre instituciones que pudiéramos entender esto de la intervención y la práctica docente, pues a pie, ¿no? O sea, en el sentimiento completamente de lo que es estarse preocupando por hacer la mejor tarea, ¿no? Entonces, estar entre escuelas hermanas como escuelas normales del país nos hace precisamente tener un aprendizaje mucho más profundo y mucho más cercano. Creo que así como lo han venido mostrando los compañeros, como la ponencia anterior, donde se resaltan bastantes complejidades y algunas problemáticas, también hay casos en los que hay, pues la verdad que bastante trabajo y mucho compromiso, y no solo por el querer hacerlo bien, sino por el estar en una profesionalización constante. Y bueno, pues queremos compartirles esta experiencia. Es una investigación que se realizó en el Estado de México. Consta de un largo proceso de investigación por el proceso de reflexión de la práctica. Estamos hablando de pues un ciclo escolar. Ajá. Entonces, bueno, pues vamos a escuchar a mis compañeras para que ellas puedan iniciar. Por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. A nombre de la Escuela Normal número 3, el día de hoy presentamos la ponencia con título Una mirada hacia la educación preescolar en tiempos de confinamiento por la COVID-19, a cargo de Irene Aide, la doctora Luz Yaneli Muñoz y una servidora, Saraí Jocelyn. Esta ponencia que nosotros el día de hoy vamos a presentar es un artículo de investigación con un enfoque narrativo biográfico. Un maestro es una brújula que activa los imanes de la curiosidad, conocimiento y sabiduría en sus pupilos. Ever Warrington. Bueno, como parte de la investigación que se llevó a cabo, se dio en el Jardín de Niños 5 de febrero, en el municipio de Chimalhuacán, Estado de México, en el turno matutino. Como parte de esta investigación, se debe recalcar que el trabajo se realizó en los 3 grados preescolares, es decir, desde primero hasta tercer grado, ya que en cuanto a la gestión escolar, como la planificación y evaluación llevada a cabo en el preescolar, se hace de manera general. ¿Podrías cambiar la siguiente diapositiva, por favor? ¿Ya se puede visualizar? No se visualiza.
Yo creo que es la señal de Irene. Yo creo que sí. Pues vamos a seguirle y ya que, para que no se nos vayan los 15 minutos. Ya conforme vayas viendo, compañera Irene, ya le vamos moviendo. Sí. Puede ser a capela. Adelante. Ok. Sí, el contexto es en el Estado de México. Decíamos que son 3 grados, dado que la investigación se amplió a los 3, se pudo hacer, ya que se trabaja por proyectos integradores y con diferentes grados de dificultad dependiendo de los campos formativos que se vayan a implementar en las secuencias didácticas. Nosotros abordamos la línea temática de las experiencias en tiempos de confinamiento por COVID. Sin embargo, nosotros al realizar, como ya se había comentado, un trabajo durante todo el ciclo escolar, la principal problemática que nosotras determinamos para este proyecto y para este artículo son las adecuaciones a nivel institucional de planes y programas en educación preescolar. Bueno, como bien se sabe, en toda la República Mexicana se trabaja con aprendizajes clave. Dependiendo del nivel de educación es el que se trabaja. Y por otra parte, nosotras innovamos con una filosofía que un poco más adelante se les va a comentar. Bueno, ¿qué nos dice aprendizajes clave? Como bien se sabe, es un conjunto de conocimientos y prácticas que buscan el crecimiento integral del estudiante. Para ello tenemos nuestro mapa en el cual nos dice que los campos de formación académica se dividen en 3, así como las áreas de desarrollo personal que se dividen en otros 3. En aprendizajes clave no existe una evaluación como tal, ya que las docentes y los maestros tienen la posibilidad de adquirir las herramientas que más les sean funcionales para lograr la evaluación de estos alumnos. Y como bien se sabe, lograr un aprendizaje significativo en los niños y niñas de edad preescolar. Como el segundo elemento que se trabajó dentro del preescolar fue la intervención docente en cuanto a la guía HighScope. Bueno, la guía HighScope la conoceremos o la entenderemos como una filosofía, el cual tiene el objetivo del logro de las intenciones educativas, consolidando el desempeño de los estudiantes, así como de identificar las áreas de oportunidad y seguimiento de estos aprendizajes. En comparación con el plan y programas aprendizajes clave que se trabaja a nivel nacional, estos se trabajan por áreas de contenido, las cuales se dividen en 8. 1 es acercamiento al aprendizaje, 2 desarrollo social y emocional, 3 desarrollo físico y salud, 4 lenguaje, lectoescritura y comunicación, 5 matemáticas, 6 creatividad, 7 ciencia y tecnología, 8 estudios sociales. Cada una de estas áreas de contenido se pretende tener un enfoque curricular donde promueva un aprendizaje activo, en donde exista un ambiente de aprendizaje, una rutina diaria en cada una de las actividades que se realicen día a día con los alumnos, así como importancia del contenido que se va a realizar en la intervención docente. Este tipo de trabajo que se trabaja en el preescolar se divide o se evalúa, mejor dicho, por registros anecdóticos. Este instrumento se realiza desde primero, segundo y tercer grado, en donde se realiza por niveles, que van desde los 0 hasta el nivel 7. Cada uno de estos niveles se vuelve gradualmente con la complejidad dependiendo en cómo vaya trabajando el alumno. Bueno, como bien lo mencionaba mi compañera, esta fue la primera experiencia en la que nosotras nos enfrentamos al darnos cuenta que en este preescolar se trabajaba con esta filosofía. Cabe mencionar que esta filosofía es de origen estadounidense, para la cual a nosotras en un primer instante nos volvió pues con mucha sorpresa, ya que no lo conocíamos. Sin embargo, así como bien lo comenta mi compañera, aquí los niveles van a ir dependiendo de acuerdo al grado de los niños y a su edad. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos una interpretación del registro anecdótico de una alumna de segundo grado. En ese se busca escuchar o saber qué es lo que nos dice el niño. En este ejemplo que les presentamos se trabajaron las artes y se vincula aprendizajes clave con los ítems del high school. Por ejemplo, aprendizajes clave nos dice que la niña debe de usar
recursos de artes visuales en sus creaciones propias. Y a diferencia, Highscope nos dice que el niño hace representaciones complejas con muchos detalles. Y para nosotros evaluar que realmente el niño o la niña está cumpliendo con esto, debemos escuchar qué es lo que ellos nos dicen. Entonces, durante la secuencia didáctica que los niños trabajan en clases, para lo cual fueron virtuales, escuchábamos los comentarios de nuestros alumnos y de esta manera lograr obtener una evaluación congruente. Para nosotros saber que estamos logrando el aprendizaje esperado y a su vez lograr alcanzar el nivel que se nos está planteando en la guía de Highscope, tenemos que aprender a distinguir las dificultades y aprender a distinguir qué es lo que nos dice una con otra para lograr que el alumno evidentemente logre lo que se busca. Por ejemplo, aquí nos dice la guía que aquí un niño de 5 años debe de aprender a realizar representaciones de su familia con pies, ojos, boca, dientes, etcétera. Para lo cual nosotras en nuestro ejemplo mostramos el dibujo que hace nuestra alumna y que evidentemente cumple con los requisitos que la niña está logrando. Y cabe señalar aquí que evidentemente el confinamiento y el trabajo sincrónico y sincrónico que se llevó a cabo permitió perfectamente tener congruencia con la evaluación de los aprendizajes, dado que se hacía precisamente la valoración del lenguaje oral y a su vez también el registro anecdótico permitía hacer la observación a través de los diferentes dispositivos o en su caso por audios. Entonces, creo que en este sentido la filosofía Highscope pudo hacer la diferencia. Y bueno, como parte de un segundo ejemplo en cuanto a nuestros registros anecdóticos, aquí tenemos en donde se trabajó el campo de formación académica, lenguaje y comunicación, en donde la actividad en cuanto a qué hizo o qué dijo el niño, nos comenta, no había agua, fueron a donde había agua y encontraron las gotas, estaban enojadas porque las desperdiciamos, por eso debemos servirnos agua en un vaso y no desperdiciarla. De esta manera, en algunas partes del texto no se encuentra como mucha lógica, sin embargo, se tiene que escribir exactamente lo que el niño comenta o lo que el niño hace en la actividad a realizar. De esta manera, junto con el acoplamiento de los aprendizajes esperados, así como los ítems y el nivel, encontraremos una evaluación objetiva. Así como la imagen que tenemos a la derecha es uno de los trabajos finales, los cuales se les da a los padres de familia terminando el ciclo escolar, o bueno, en este caso fue uno de los trabajos que se les brindó a los padres de familia al terminar este ciclo escolar, en donde se le brinda al padre de familia cada uno de estos registros anecdóticos divididos por campos formativos, los cuales se obtuvieron a lo largo del ciclo escolar. 2 minutos. Bueno, las principales problemáticas que nosotras detonamos visualmente es que se hicieron más sesiones buscando el interés de los niños, comenzando por 2 sesiones de agosto a noviembre, posteriormente de 4 sesiones de diciembre a enero y finalmente, pues bueno, se trabaja con habilidades del siglo XXI, implementación de proyectos, buscando que los alumnos tengan pensamientos reflexivos y que a su vez aprendan a trabajar por sí solos, en colaboración y creatividad y en todo momento con la comunicación presente ante sus docentes titulares. Como parte de los resultados de la intervención docente a lo largo del ciclo escolar 2020-2021, podemos mencionar que la educación preescolar en tiempos de confinamiento por la COVID-19 se ha transformado en un momento de frustración por parte de las docentes, al no lograr brindar la atención necesaria para cada uno de los alumnos en tiempos muy limitados y por otra parte con el apoyo o no apoyo por los padres de familia. Bueno, nosotros concluimos mencionando que el trabajo se logró mediante las habilidades del siglo XXI, como ya bien las mencionaba cuáles son, y los objetivos y metas de la Agenda 2030 que también trabajamos a nivel preescolar, los cuales son acuerdos que establecen y permiten que se creen alumnos con pensamientos críticos que permitan que a lo largo de su vida puedan ir haciendo un cambio no solo
académicamente, sino personalmente y creando conciencia ante el mundo. Y finalizando con dos aspectos importantes que podemos rescatar dentro de esta investigación es la falta de interés o motivación obteniendo un porcentaje considerable de inexistencias alarmante por parte de los alumnos. De esta manera se pudo concluir que uno de los motivos principales por los cuales no existía esa asistencia por parte de los alumnos es que no existían los medios digitales en las familias, ya que las familias consideraban más importante el que el niño asistiera a las clases en niveles superiores, ya sea primaria o secundaria por parte de sus hermanos, así como el rol de la familia a distancia, ya que muchas veces en esa participación que se le brindaba al alumno para generar esos registros anecdóticos era errónea, ya que muchos de los padres contestaban por los alumnos. La educación preescolar se ha vuelto muy compleja, ya que se ha determinado que es menos priorizada a diferencia de otros niveles de educación. Por ello, el enfoque por el cual nosotras hacemos este artículo de investigación es para poder demostrar que a pesar de la distancia, los alumnos pueden aprender siempre y cuando existe el acompañamiento por parte de las docentes y de los padres de familia. Muchas gracias por su atención y es un honor ser parte de este congreso. Muchas gracias, colegas, compañeras. Vamos a ir con la tercera ponencia de Yuri Miautzin Hernández, que lleva como título la ponencia La innovación en la evaluación formativa y los docentes de educación secundaria. Adelante, Yuri, por favor. ¿No se encuentra Yuri? Bueno, vamos a pasar con la siguiente ponencia. Está María Verónica Jacqueline Guerrero Ramírez, ¿sí se encuentra? Jacqueline. Tampoco se encuentra Jacqueline. Bien, vamos con la quinta ponencia. Carla Lisset Sales Salmerón. Muy buenas tardes, yo sí me encuentro en el presente. Muy bien, Carla, muy amable. Bueno, pues Carla trae como título de su ponencia los cambios en la educación preescolar provocados por el COVID-19. Adelante, Carla, por favor. Permítame un momento en lo que presente la pantalla. Maestro Raúl, nada más quisiera comentarle, se acaba de oír, parece la compañera ponente Yuri o Yauri. Muy bien, muy bien. Vamos, nada más como comentario. Me parece bien, vamos con Carla y luego ya volvemos a restituir el orden. Adelante, Carlita. Sí, maestro. Ahí está. Bueno, comencemos. El principal objetivo de la educación es formar personas capaces de hacer cosas nuevas y no solo repetir lo que otras generaciones hicieron. Jean Piaget, 1982. Muy buenas tardes, me presento. Mi nombre es Carla Lisset Sales Salmerón y soy docente en formación de la Escuela Normal número 3 de Nezahualcóyotl. Para este primer Congreso Internacional de Formación Docente e Intervención Educativa, les estaré presentando el título de mi investigación titulada Los cambios en la educación preescolar provocados por el COVID-19. Comencemos con la línea temática elegida. Esta fue la de la mesa 6, los cambios provocados por el COVID-19. El título de la ponencia, como ya comenté, es Los cambios en la educación preescolar provocados por el COVID-19. ¿Qué cuestionamientos estuvimos analizando para esta presente investigación? Estuvimos cuestionándonos dos cosas. El primer cuestionamiento es, ¿cómo se lleva a cabo la intervención docente en tiempos de pandemia? Y el segundo cuestionamiento fue, ¿qué aspectos de la intervención se han tenido que modificar debido a la actual modalidad de educación a distancia que se vive? Para analizar estos cuestionamientos tuvimos que utilizar una metodología, la cual estuvo basada en la metodología biográfica narrativa con un enfoque cualitativo a través de las referencias de Taylor de 1984 y también
aprovechamos para utilizar los referentes teóricos de la doctora Luz Nayeli Muñoz García. Para las herramientas de investigación se utilizaron referentes como Gallot 2004 y Gibbs del 2012. Bueno, para el análisis de los datos empíricos nos estuvimos basando en 3 cosas principalmente para realizar el análisis. Primero, la carpeta de recopilación de las jornadas de ayudantía, las cuales estaban acopladas con las entrevistas realizadas a los agentes educativos, las guías de observación y el diario del docente o registro anecdótico. Estas están perfiladas en nuestra carpeta como Sales KL 2020-2021. Contexto de investigación. ¿En dónde realizamos nuestra investigación? El espacio geográfico en específico fue en el municipio de Chimalhuacán, en el Estado de México. Este fue en el preescolar Sebastián Lerdo de Tejada. ¿Cuánto duró nuestra investigación? Duró 3 jornadas de ayudantía y 2 jornadas de intervención, dando así 1 año de investigación para esta presente. Agentes educativos con los que estuvimos trabajando fueron la docente titular, los alumnos y los padres de familia, al igual que con la directora del preescolar. Para el análisis de las preguntas, primero hay que saber en qué calidad educativa nos encontramos. ¿Por qué? Porque la intervención del docente se verá reflejada en el aprendizaje del niño. También se debe de desarrollar una intervención en la que retomemos las dimensiones de Rothwell, en la cual se debe de definir nuestro trabajo como docentes. La modalidad en la que estuvimos trabajando debido a la pandemia fue en un ámbito virtual, un ámbito en línea. Fue con iconos gráficos, imágenes digitales, fue a través de Meet, Zoom, Facebook, WhatsApp, dependiendo del contexto en el que se encontraran nuestros alumnos. Modificación de objetos. Uno de los objetos de innovación que estuvimos utilizando fueron teléfonos celulares, computadoras, tabletas, dependiendo de lo que el niño tuviera para que la madre y el niño se pudieran conectar a nuestras sesiones virtuales. Ámbito educativo. En el ámbito del aprendizaje del alumno se debe de considerar primeramente la intervención docente. La docente y los alumnos se relacionan mediante las clases virtuales, las cuales son un espacio donde los niños tienen la oportunidad de socializar. Sabemos que debido a esta pandemia, con el apoyo de las TICs y con ayuda de los objetos virtuales de aprendizaje, podemos nosotros acoplarnos y ver a los niños, ver cómo interactúan entre sí y nosotros interactuar con ellos a través de videoconferencias. Bueno, ahora sí, ¿cómo se lleva a cabo la intervención docente en tiempos de pandemia? La docente durante las sesiones menciona que no está muy familiarizada con el trabajo en línea y que además la mayoría de sus estudiantes no cuenta con los servicios de internet privados. También trata de que sus alumnos se conozcan entre sí y se sientan en confianza, preguntándoles cómo se sienten, qué hacen, si se realizó la tarea u otras preguntas que le hagan considerar que los alumnos estén en confianza. También hay que recabar que aunque son alumnos de segundo grado, el grupo al que se estuvo observando, este es de nuevo ingreso, entonces los niños no se conocen, esta iba a ser su primera etapa en la que ellos iban a sociabilizar. Para que la educación sea de mayor calidad, esta debe de ser reforzada también con las docentes. Debe de haber un empalmamiento en que la docente logre hacer que los alumnos tomen confianza e intenten comunicarse unos con otros a través de las pantallas digitales. También se sabe que la educación de calidad debe de ser reforzada por los docentes, porque los conocimientos no tan solo se adquieren revisando los programas de Aprende en Casa, sino que los niños deben de reforzar los conocimientos a través de actividades solicitadas o a través de juegos simbólicos. Durante las jornadas de ayudantía. En la primera jornada de ayudantía se puede observar que el grupo está conformado por 32 alumnos al comienzo. Un día después del inicio de la jornada, la docente manda un mensaje y dice, se acaba de incorporar un nuevo alumno. Este se estaba incorporando en el mes de octubre, entonces hubo meses en los que el niño no tuvo el conocimiento que los demás van a tener en En la jornada se puede observar también que en las sesiones de Meet se conectan a 25 alumnos. De los 33 alumnos que son,
se conectan 25 a 18 alumnos, por lo cual no se puede hacer un observamiento de los alumnos restantes. ¿Qué pasa para la segunda jornada? Se implementa un nuevo trabajo, una nueva forma para ver si así los alumnos que no se conectaron anteriormente, ahora sí lo hagan. Esta se va a través del trabajo de los niños que se conecten vía Meet una vez a la semana, mientras que en días entre semana va a haber trabajos vía Facebook y WhatsApp. Las actividades se van a enviar en video por la docente a WhatsApp o Facebook, dependiendo del tamaño del video, y también para evitar que los padres de familia no tengan que gastar en datos. Bueno, se llegó al acuerdo de que las sesiones se iban a realizar los viernes de 11 a.m. a 12 p.m. En el primer grupo, dependiendo de la actividad, se iba cambiando el horario y se iba modificando para que también pudieran conectarse. Nosotras, mejor dicho, procuramos tener un horario flexible, ya que los padres trabajan o los alumnos tienen familiares que van a otros niveles educativos y tienen clases, mientras que nosotros estamos impartiendo la sesión, por lo cual procuramos siempre acordar con los padres a qué hora se iba a realizar cada sesión educativa. Para nuestra tercera jornada, se observa cómo la docente realiza actividades dinámicas vía Meet, en las cuales todos los niños pueden participar. Sin embargo, no todos logran la interacción por problemas de conexión. Muy bien, sabemos que en esta red de vía virtual, nosotros luego tenemos problemas con nuestro internet, nos falla. Entonces, para un municipio que es de bajos recursos, también va a haber esos problemas. Al conectarse con datos, gastan muchos datos el prender su cámara. Entonces, es muy rara a la vez que los niños prenden su cámara para que nosotros podamos observar sus actividades. Para esto, nosotras decidimos pedir evidencias a través de fotos que puedan enviar por WhatsApp y que no ocupen muchos datos para el envío. Durante las jornadas de intervención, durante la primera jornada de intervención, se estuvo trabajando las actividades del Día del Niño. Para esto realizamos un festival del Día del Niño para que nosotras como docentes nos caracterizáramos de los personajes que a ellos más les gustaban. Por ejemplo, piratas, payasos, constructores, perritos, dependiendo. También quisimos hacer algo nuevo, utilizar una caricatura que los niños más vieran para que pudieran también aprender las profesiones. La caricatura que nosotras utilizamos fue la de Paw Patrol. Esta caricatura trata acerca de varias profesiones en la cual nosotras íbamos trabajando cada día. Por ejemplo, un policía, ¿qué hace? O un chef, ¿qué hace? Estuvimos trabajando el Día del Niño junto a las profesiones para que se pudiera reforzar este conocimiento y para que los niños también se divirtieran. Para la segunda jornada de intervención, se trabajó el proyecto de las familias, colores y músicas desde un enfoque emocional y artístico, teniendo en primer plano a la familia. Pero ustedes dirán, ¿por qué un enfoque emocional y artístico? Bueno, los niños sabemos que han estado en confinamiento durante un año. Este año ha sido un cambio muy brusco para ellos. Entonces, hay niños que aún no saben el autocontrol de sus emociones. Nosotras buscamos que a través de que se relacionaran con su familia, que dijeran, mi mamá siempre está conmigo o mi papá no está conmigo porque está trabajando. Entonces, buscamos esa manera de que el papá que estaba trabajando encontrara un espacio para que pudiera interactuar con su hijo y también para que pudiera adquirir el niño el aprendizaje y pudiera tener un poquito más en control sus emociones negativas y positivas. En el lado artístico, buscamos a través del sonido que reconocieran ciertas características que tiene su familia. Por ejemplo, los niños reconocen cuando su mamá les habla enojada por el sonido que se escucha. También cuando tocan, los niños se emocionan porque puede ser que su papá ya esté llegando del trabajo o su mamá esté llegando del trabajo. Bueno, ¿qué aspectos de la intervención se han tenido que modificar debido a la actual modalidad de educación a distancia que se vive? La docente comenta al respecto que ha tenido que modificar mucho su planeación, el cómo da los contenidos para que los alumnos logren los aprendizajes esperados. Como docentes, es nuestra obligación hacer dos planeaciones, podría decirse. Una planeación
que nosotros vamos a trabajar con los alumnos y una planeación en la que el lenguaje que utilicemos sea un lenguaje que todos puedan entender. ¿Para qué? Para que estas planeaciones se envíen a los padres de familia y ellos estén enterados de las actividades que vamos a realizar durante las jornadas. Bueno, cabe resaltar que la educación que se vive actualmente por la pandemia, el conseguir una interacción favorable tanto con padres como con alumnos puede llegar a ser muy complejo. ¿Por qué? Porque hay niños que no entregan actividades a tiempo o hay alumnos que entregan las actividades de esta semana, la entregan la siguiente semana, o actividades que no son realizadas por falta de material que se pide. Al preguntarnos sobre las adecuaciones curriculares, en el fondo estamos por encontrarnos con la creatividad de cada docente, ya que cada docente logra desarrollar y materializar sus planes en cada clase. Bueno, conclusiones de las jornadas de observación. Yo hago 3 tipos de conclusiones: las conclusiones docentes, las conclusiones para el grupo y las conclusiones para los padres de familia, ya que estuvimos trabajando con esos 3 agentes educativos. Para las primeras conclusiones es la inquietud que es importante resaltar de la docente es que sigue ajustando su intervención, ya que hay muchos alumnos que no participan en las actividades asincrónicas y sincrónicas. También, para el grupo, la conclusión es que al ser niños de nuevo ingreso, los cuales están por los 4 o 5 años de edad, algunos no se sienten en confianza durante las sesiones y no logran sociabilizar, no logran incorporarse a la clase o por pena no hablan cuando la maestra les pide una participación. Esto también genera un problema porque los padres están al lado de los niños y siempre les van a estar diciendo: oye, di esto. En voz bajita les van a decir: oye, di esto, di el otro, o los van a regañar por el no querer participar. Bueno, las conclusiones de los padres de familia que expresaron es la inquietud de que las docentes no impartan clases virtuales muy seguido. Pero ¿cómo se va a impartir clases seguido por vía Meet si la mayoría de los padres de familia o de las familias no cuenta con los servicios de internet privado para que podamos tener clases seguidas vía Meet? 2 minutos. Sí, ya casi terminó. Reflexión y conclusiones finales. Como el tiempo de sesión es corto y solo se realiza una vez a la semana, se tiene que buscar una solución para que las reuniones no se empalmen. Se recomienda que al término de la primera se vuelva a retomar la segunda reunión después de 10 minutos, para que también haya un descanso entre alumnos y maestras. Considerar lo que más les gusta a los niños y lo que llame la atención para las actividades virtuales, el movimiento. Siempre hay que buscar movimiento en nuestras actividades. No podemos tener a un niño pegado al escritorio, escribiendo, dibujando. Luego, al no contar con los servicios de internet, buscar una manera en la que los alumnos sigan aprendiendo sin tener que conectarse a sesiones o tener que ver videos vía Meet, vía Facebook o WhatsApp. Para finalizar con esta reflexión, quisiera citar a Nelson Mandela, quien dice: la educación es el arma más poderosa que puedes utilizar para cambiar el mundo. Sin duda, nos recuerda que como docentes es nuestro deber armarnos de herramientas pedagógicas necesarias para favorecer el aprendizaje de nuestros alumnos para que las nuevas generaciones sean mejores. Eso sería todo. Aquí muestro algunas evidencias de los resultados que se tuvieron y cómo no todos los alumnos prenden su cámara. También se muestran algunas actividades que se estuvieron trabajando, como la plastilina casera, que es a base de harina y sal. Muy bien. Gracias, Carla. Lisette, muy amable. Vamos ahora, siguiendo el orden, luego ya restituimos, con José Ricardo García Segura, Mónica Nayeli Sánchez Romero. Ellos nos traen una ponencia titulada El abandono escolar en la licenciatura de Sociología de la UAM en tiempos de COVID-19. Adelante, colegas. Tardes. Muy buenas tardes. Voy a tratar de compartir. Ustedes me dicen si se ve para que podamos. Se ve, pero falta que esté a modo de presentación. Ahí está, muy bien. Ahí está, ¿me parece? Muy buenas tardes. Es un placer para nosotros, como docentes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, concretamente como profesores de tiempo completo,
de la Escuela de Estudios Superiores de Jonacatepec, participar en este evento que creemos pues que deja una gran riqueza pues para todos los que participamos en él. Ya estuvimos participando en las demás conferencias magistrales, en los paneles, ya vimos al maestro Raúl dirigiendo el panel de hoy en la mañana. Muy bien, entonces creemos que todo esto va a dejar un conocimiento significativo en cada uno de nosotros. Y qué bueno, pues, porque de alguna manera, aún en la distancia, pero nos permite reencontrarnos para compartir nuestras experiencias que hemos vivido y que de alguna manera lo estamos viendo aquí con las demás colegas. En este caso, pues, esta ponencia la elaboramos entre la maestra Mónica Nayeli Sánchez Romero, su servidor, el maestro José Ricardo García Segura, y bueno, es un análisis cualitativo con el método fenomenológico sobre el abandono escolar. En este análisis, lo que se trata de realizar es una investigación para tratar de encontrar la correlación entre los efectos que genera la pandemia COVID-19 y el abandono escolar que se presenta en los estudiantes de la licenciatura de Sociología en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. En esto logramos ver que de pronto algunos factores que ya estaban antes de la pandemia y que hacía que nuestros estudiantes de esta licenciatura abandonaran sus estudios, pues había factores o categorías de índole familiar, económico y vocacional. Pero cuando hablo de la parte económica, pues entonces esta pandemia lo viene a recrudecer y viene a ser todavía mayor este índice de abandono escolar. Fue lo que nos llamó pues la atención, tratar de visualizar qué estaba pasando, si era efectivamente propiamente la pandemia o seguían siendo los factores mencionados anteriormente, los familiares, los económicos y vocacionales. Para esto, pues, nos dimos a la tarea de construir unas categorías y subcategorías. Esas categorías y subcategorías de análisis las hicimos basándonos en las teorías de Vincent Tinto y de Pierre Bourdieu. Obviamente Vincent Tinto, que es un personaje, un teórico muy representante sobre esta línea que es el abandono escolar, anteriormente llamado deserción escolar, y ya con él empieza a denominarse abandono escolar. ¿Por qué nos da ese cambio? Porque decía, alguien que deserta es alguien que ya no puede volver a ingresar al sistema de tipo del ejército. Dice, pero en la educación tenemos más bien que manejar el término abandono, porque a lo mejor alguien abandona la licenciatura en sociología, pero dentro de un año se puede ingresar a otra licenciatura y entonces no es un desertor, o sea, no es de manera constante, sino puede ser una interrupción paulatina. También retomamos a Pierre Bourdieu, porque obviamente en base a esta parte del capital cultural, pues de alguna manera lo vemos reflejado y lo analizamos mucho en esta correlación, como ya lo hemos escuchado en varios ponentes, nos los han visualizado y efectivamente nosotros también nos encontramos ubicados en el oriente del estado de Morelos. Las comunidades a las que pertenecen nuestros estudiantes, pues obviamente son comunidades semirurales y entonces la señal del internet no llega hacia todos por igual. Entonces resulta que muchos no se conectan porque obviamente no tienen señal, algunos no se conectan porque como lo vamos a ver en esta parte de la cuestión económica, pues a veces tienen una computadora para toda la familia y entonces no es posible poder tomar todas las clases al mismo tiempo. Es más, algunos alumnos decían, maestro, no me voy a conectar porque a esa hora tiene también una evaluación mi hermano y pues yo entonces no me voy a conectar, o me voy a conectar pero solamente por datos, pero a ver si me aguantan mis datos. Y entonces con esa situación nos encontrábamos. Entonces ante esto, pues creamos estas categorías. En función de estas teorías, las pudimos elaborar y las dividimos en esos ámbitos. En el familiar, y ahí tratamos de visualizar de manera concreta los problemas que se generan con los padres hacia la parte de los estudios del
del alumno. Pero también en esta parte del COVID, ahí es donde ya metimos esta subcategoría, que son los problemas de salud, y que obviamente esto generó problemas socioemocionales en esta integración familiar, y que obviamente se vieron repercutidos en el ámbito escolar. En la parte económica, pues visualizamos que obviamente si había problemas en la pareja, como lo habíamos mencionado anteriormente, pues esto también se podía repercutir en la cuestión económica, y que entonces había discusión de quién apoyaba los estudios, o el hijo a quien de los dos padres apoyaba, y en función de eso había restricciones en el apoyo económico. La otra parte, en las familias que nos encontramos que no tenían ningún tipo de problemas en lo familiar, pero sí había problemas como lo tenemos en la gran mayoría de nuestro país, pues obviamente una economía deficiente, un salario insuficiente, lo cual obviamente representaba que nuestros alumnos manifestaran: no pude venir porque no tuve para el pasaje, no pude sacar las copias, y obviamente entonces esto empezó pues a repercutir en estas situaciones. Ahí vuelve a aparecer la situación de la pandemia, cuando se llega a contagiar uno de los familiares o alguno de nuestros alumnos que también se contagiaron, tristemente, pues entonces resulta que el poco salario que había, pues era para tratar de cubrir los medicamentos hacia esta situación, cosa que obviamente no es suficiente para cubrir. De alguna manera, espero que ninguno de nosotros haya tenido que vivir de cerca el contagio de algún familiar, pero es una enfermedad bastante cara. O sea, una receta en promedio para alguien que se contagia de COVID, si es con un médico particular, los medicamentos que le dan en promedio son de 3,000, 4,000 pesos. Más aparte, el poder rentar, ya no digamos comprar, rentar el tanque de oxígeno, que normalmente le dura tres días. Entonces, obviamente, esto es lo que viene a complicar todavía más la situación. Y en esta licenciatura, de manera concreta, visualizamos un factor también clave, que ahí de pronto la cuestión de la pandemia no tiene nada que ver, pero es un factor clave. Muchos de los estudiantes que ingresan a esta licenciatura lo hacen con una falta de vocación hacia la sociología. Es decir, la mayoría de los estudiantes querían estudiar otra carrera: psicología, derecho, ciencias sociales, pero al no quedar en esa primer carrera que habían elegido, entonces se les brinda la oportunidad de ser reubicados en alguna otra, y entonces les ofrecen, por ejemplo, sociología. Entonces ingresan, pero el proceso de adaptación, el proceso de la cuestión vocacional, pues no está de manera plena, y eso también es un factor que nos llama pues mucho la atención a los que participamos en estas áreas, porque obviamente así como sucede en sociología, puede suceder en otras, pero en este caso pues fue un análisis que realizamos en esta licenciatura en concreto. Y otro factor ya en el ámbito escolar, se visualizó la empatía con los maestros, es decir, si se generó empatía de los maestros hacia los alumnos ante esta situación, o por el contrario, hubo falta de empatía de maestros hacia los estudiantes que se encontraban en estas situaciones de problemas económicos, problemas familiares, y lo más reciente, pues que era donde nos enfocamos, era la cuestión de problemas socioemocionales o de salud por cuestión de la pandemia. Y el último factor que se visualizó es el factor institucional, es decir, qué tanto la institución pudo ayudar a los estudiantes. Obviamente sabemos que hay un reglamento que se tiene que respetar, pero qué tanto se les pudo ayudar, no sé, esperando algún documento, motivando a los docentes para que se sensibilizaran y les pudieran recibir los trabajos, les pudieran hacer una evaluación a destiempo. Obviamente esa parte también se visualizó para poder tenerlo. Para hacer esos análisis y encontrar la información, quiero pues decir que entramos en una metodología, decía, de corte cualitativo.
en donde obviamente se escogió el método de la fenomenología, y esto obviamente nos basamos pues en lo propuesto por Rodríguez 1999, y también contamos con la fortuna de que nos estuviera realizando comentarios muy de cerca el doctor Anselmo Torres Arizmendi. Él es un doctor que trabaja para la UNESCO, es un PITC de la UPN, y de alguna manera pues estuvo en colaboración con nosotros haciéndonos comentarios y revisándonos el análisis para poder trabajarlo. Y entonces decíamos ahí, pues esta investigación pues se escogió con un criterio temático propuesto por Rodríguez. Este criterio, según Rodríguez, pues se basa en considerar unidades en función del tema abordado, es decir, que está puesto a identificar segmentos de conversación, sucesos, actividades que se refieren al mismo tema, obviamente rescatando a los participantes en este estudio o este análisis. ¿Y cómo elegimos una muestra? La población de estudiantes no es muy grande, puesto que les digo que de alguna manera a veces los alumnos no la escogen como primera opción, sino es como una segunda opción, pues la matrícula no es muy grande. Entonces, ante eso, se escogieron a 5 personas que abandonaron los estudios para realizarles unas entrevistas a profundidades. Se construyó un grupo focal donde con 10 alumnos para poder tener ahí unos comentarios de forma directa. Y se aplicó 20 cuestionarios a estos estudiantes. ¿Cuáles son los resultados? Mencionaré algunos de los más sobresalientes para cuidar el tiempo. En el sector, en cuanto a la cuestión familiar que les comentaba, pues resulta que el 70% de nuestra población estudiada pues nos comentó que no tuvo problemas con sus padres de familia, aunque hubo problemas de contagio, pero de alguna manera no generó problemas en el entorno familiar. Pero sin embargo, el 30% nos manifiesta que sí tuvo problemas a la hora de discutir los padres en función de cuando se enfermaba alguno de los integrantes de la familia, aunque no fuera la familia nuclear, sino más bien la familia extensa. Ahí se generaron más problemas. Cuando se enfermaba algún familiar por parte de la madre, pues el padre a veces no quería colaborar con esta familia, o viceversa. Cuando se enfermaba algún integrante de la familia paterna, pues a veces la madre pues no quería también intervenir. Entonces, eso son como que básicamente lo que se generó, y obviamente esto repercute pues en la cuestión de economía, y en este caso vamos a visualizarlo en la parte de salud. ¿Cuáles son las enfermedades que pues más se encontraron en este estudio? Pues obviamente fue el 60% de nuestra muestra tuvo problemas respiratorios. Algunos obviamente eran gripe, tos normal, pero obviamente ante esta situación de catarsis que se vivió, pues de pronto ya uno ya pensaba, ya me contagié y me aislaba y demás. Obviamente no todos fueron en ese caso. Sí tuvimos 3 casos de contagio. Digo, para la matrícula que no es muy grande, pues sí, de pronto sí se nos hizo de alumnos directos, pero también de sus familiares, ahí sí tuvimos, que obviamente esta parte no la mostramos en la gráfica, pero sí tuvimos a gran parte de la población en lo que es en esta región oriente contagiada por este COVID-19. Y que obviamente 2 minutos. Problemas socioemocionales. En la cuestión socioemocional, decíamos en qué repercutió. Son problemas socioemocionales con su pareja, decíamos, problemas con sus amistades más cercanas. Ustedes saben que alguien que se contagia de COVID, de pronto, sobre todo en la primera etapa, pues estaba visualizado como que lo teníamos que aislar, no queríamos dialogar con él, y entonces eso fue lo que generó, eso fue lo que encontramos, y entonces sí nos dimos cuenta en este análisis que la pandemia del COVID, al menos en esta licenciatura, sí se vio reflejado y obviamente representó el abandono escolar de nuestros estudiantes. Le cedo la palabra a la maestra Mónica, que también compartió con nosotros, para que pueda dar una conclusión general del análisis que realizamos. Adelante, por favor, maestra Mónica. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Y bueno, nada más de manera breve les menciono sobre algunas propuestas que hemos mencionado.
sobre para disminuir lo que es la deserción escolar. Bueno, estamos proponiendo sobre todo el trabajo de la empatía a través del trabajo colaborativo y colegiado entre docentes y estudiantes. Esto con el fin, bueno, de reforzar lo importante que es el proceso de enseñanza-aprendizaje y el papel fundamental que utiliza lo que es el académico y cómo este impacta para disminuir la deserción escolar y que los estudiantes continúen con sus estudios. En la cuestión de lo que es estos trabajos, además de implementar talleres, pláticas que vayan enfocadas con orientación vocacional, con el fin de disminuir lo que es la deserción o los cambios de carrera. Igual en la cuestión salud, implementar actividades dinámicas que vayan enfocadas sobre la alimentación adecuada en tiempos de COVID, así como darle atención a través de lo que son los programas que ofrece la misma Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Y ya para cerrar la cuestión económica, es muy importante gestionar y volver a hacer hincapié con los estudiantes sobre el uso y la gestión de las becas, con el fin de que ellos sigan continuando con lo que es el apoyo económico e ir, bueno, haciendo esta conciencia, lo que es la gestión, para que ellos recurran a la cuestión, este pequeño apoyo económico que se les da y ser una de las posibilidades como preventivas o medidas para disminuir la deserción escolar. Muy bien. Muchas gracias. Bien, gracias, colegas. Gracias. Vamos a regresar, no sé si ya se encuentra la ponente Yuri Miautzin Hernández. ¿Ya está? Muy bien. Si no está, ¿está María Verónica Jacqueline Guerrero Ramírez? Sí, ya me pude integrar. Por favor, Jacqueline, adelante. Tienes la palabra. Adelante. Ok, ¿me permito presentar? Ok, ¿me pueden auxiliar diciéndome si ya se ve mi pantalla? Sí, ya se ve la pantalla. Bueno, ya. Sí, ya se ve. Pero okay. En modo de presentación, por favor. Sí. Gracias. ¿Así? Es correcto. Adelante. Ok. Bueno, lo que yo vengo a presentar es los resultados de una investigación o una intervención en un proyecto que le llamé Mejora de los aprendizajes, función principal del liderazgo pedagógico. Bueno, pues voy a empezar con esta frase que a mí me trastocó mi proceder. Yo soy directora de una telesecundaria, ahorita en este momento pues ya estoy en otro centro de trabajo. Pero bueno, esta frase de los líderes promedio elevan los estándares por sí mismos, los buenos líderes los elevan para otros y los grandes líderes inspiran a los demás a elevar sus propios estándares. Que esta frase, pues yo creo que en todo el transcurso de la investigación, de la intervención, pues fue la que me guió y a su vez motivó a mis compañeros a continuar a seguir trabajando. Esta intervención se hizo en una localidad de tipo rural, aunque las actividades pues ya son, ya los padres abandonan las actividades agrícolas y ya son, se dedican a la actividad del sector terciario, que son los servicios, los oficios, ¿sí? Se encuentra en el estado de Querétaro, en el municipio de Querétaro, y se aplicó en el ciclo escolar 2018-2019. Cuando empezamos este proyecto, bueno, pues en el estado de Querétaro somos muy señalados las escuelas que tienen bajo desempeño. Tenemos para terminar esta focalización o este seguimiento de las escuelas que le llaman de alto rezago, los resultados de las evaluaciones externas. Hacen una a nivel estatal y planean a nivel federal. Con estos dos factores, pues deciden qué escuelas son focalizadas. Entonces, cuando me integro a este centro de trabajo,
pues empiezo a observar ciertas situaciones, como la individualidad en el trabajo docente, las estrategias de los maestros no cooperativas, no colaboradoras al interior de su aula y al exterior con el grupo docente. Entonces, a partir de esto, pues empezamos a hacer como estas preguntas de investigación que son las que orientan todo el proceso. Para esto, pues tomamos un marco referencial o un marco teórico sobre los aportes de varios autores que nos podrían dar una guía o un enfoque hacia qué actividades se nos proponían para llevar a cabo pues el logro de las metas y los objetivos trazados en el proyecto. En este caso, bueno, pues yo menciono Antonio Bolívar Botier, que él en sus aportes menciona mucho sobre la toma de decisiones a través del trabajo colaborativo. También fue importante, pues yo creo que todos conocemos a esta Pamela Sammons, que habla sobre el liderazgo profesional y de las escuelas efectivas. Esto, bueno, sin menospreciar a los demás autores, yo creo que los aportes en sus teorías, en sus premisas, pues nos dieron como este seguimiento, este camino hacia donde teníamos que orientarnos. Es importante mencionar también, y sí yo creo que fue fundamental la sensibilización de todos los docentes, no por los resultados de las evaluaciones externas o porque fuéramos una escuela focalizada, sino la importancia de que profesionalmente tenían ellos las competencias, pero estaban ahí dormidas, porque varias de ellas, en este caso las maestras, en otros centros de trabajo nos permitió conocer, y en otros espacios como talleres y cursos, que tenían esas capacidades, pero sin embargo algo estaba faltando. Entonces, esta parte del trabajo colaborativo, pues fue importante para poder llegar a nuestra meta. Nuestra investigación fue de tipo cualitativa, sobre todo porque se les dio justamente la voz a ellas, desde el liderazgo de gestión para llegar a un liderazgo pedagógico. El centro o el eje de esta investigación, pues fue justamente que ellos y nosotros en conjunto reflexionáramos, iniciáramos este proceso de autorreflexión para que a partir de la evaluación de nuestras prácticas educativas llegáramos a detectar cuáles eran nuestras áreas de oportunidad, hacia dónde podríamos mejorar y minimizarlas por medio de nuestras fortalezas. Entonces, en este paso, en este proceso, fue un tanto difícil poder aceptar estas deficiencias que como docentes o directivo teníamos. Entonces, una parte muy importante, pues fue decir, conocer, recabar datos, recuperar datos y a partir de esos datos hacer un análisis y este análisis nos diera cierta información. Llevamos este proceso, que fue, pues, la primera parte, pues, fue la que acabo de mencionar, después hacer la observación, observarla, determinar qué factores sí intervenían y qué factores no lo hacían o no nos aportaban un dato importante o no impactaban en lo que nosotros queríamos lograr, pues que era la mejora de los aprendizajes. Para esto, pues utilizamos pues la entrevista, un cuestionario de evaluación, los propios resultados de las evaluaciones en el nivel de desempeño, no los datos fríos, sino verificar en qué proceso nuestros alumnos tenían estas deficiencias para a partir de ahí nosotros hacer nuestra planeación de intervención desde la función de cada uno de ellos. Bueno, pues entonces, justamente después de que hicimos todo este compendio de información, de este análisis de información, pues entonces ahora sí vamos a tratamos más bien, de delimitar la función
de establecer cada uno de nosotros cómo íbamos a ir abonando, cómo íbamos a ir interrelacionando, de manera que todas nuestras fortalezas se conjugaran y toda nuestra gestión en el aula de clase fuera justamente para una mejora profesional. Es importante aquí resaltar que las reuniones no nada más eran dentro del consejo técnico, sino eran a veces en espacios diseñados de acuerdo al seguimiento, al avance de la implementación, porque inclusive en lo planeado, después con lo accionado y ejecutado, nos revertía a veces resultados negativos, y entonces retomábamos esta parte para poder avanzar. Dentro de nuestros 3 objetivos que nosotros planteamos, pues fue justamente el trabajo individual del aula y cómo fortalecerlo de manera colaborativa. Y sobre todo es el poder entablar en estas reuniones de colaboración en un diálogo pedagógico, en un diálogo de decir somos interdependientes y somos les decía yo en una frase que yo mencionaba, lo que te pasa, me pasa. Entonces, el tener la visión compartida, el tener los objetivos comunes, pues nos ayudó a avanzar. Y obviamente, pues esto era, primero, pues ahora sí que el objetivo principal, pues era fortalecer nuestro trabajo, pero también el objetivo principal era pues que afuera nuestro trabajo sobresaliera, y también pues nos quitaran ese estigma de escuela de seguimiento o escuela de acompañamiento. Porque si bien es cierto que nos dan este mote, pero no hay una intervención directa del asesor técnico pedagógico o de la supervisión o de las mismas autoridades para fortalecernos de afuera hacia adentro, sino nada más tenemos esta estigma, pero no hay ningún apoyo. Entonces todo pues era interno, era trabajar el equipo y converger en acuerdos para acciones. ¿Cómo se dio esta implementación? Bueno, pues el primer punto pues era desde la parte de la coordinación de la dirección, para que nosotros fuéramos sensibles a estos resultados, pero más que a los resultados, fuéramos sensibles a las necesidades de los alumnos. ¿Qué estaba pasando con nuestros alumnos? ¿Por qué teníamos estos resultados? La población de los alumnos de telesecundaria, si bien es cierto, siempre se caracteriza por tener un alto rezago, esta vez el rezago pues eran multifactores que nosotros íbamos, como lo dije hace un momento, como descartando cuáles sí estaban dentro de nuestra función y cuáles no. Entonces, de manera directa, pues era decir, ¿cómo voy yo desde mi función docente, cómo voy a manejar, cómo voy a procesar, cómo voy a diseñar, cómo voy a evaluar el aprendizaje de mis alumnos a partir de sus necesidades, de sus intereses, pero también a partir de los propios como profesional y a veces también personales? Entonces, pues empezamos con esta parte de nuestro diagnóstico, un diagnóstico real, un diagnóstico no para una autoridad, sino para nosotros mismos. Establecimos metas, objetivos y sobre todo nuestras acciones para darle seguimiento. Fue un trabajo que se realizó, como dije, tanto en las reuniones de CETE como en reuniones extraordinarias, y así lo requería. Algo muy importante que sucedió entre nosotros fueron 2 cosas. La primera, el poder establecer el aprendizaje entre pares. La observación áulica no nada más se dio de dirección hacia los compañeros, sino también se dio entre los mismos compañeros y las compañeras, donde ellos aportaban desde fuera, desde una manera objetiva y sobre todo en la confianza y en el pleno, de aceptar sugerencias, recomendaciones y también felicitaciones. Igual, ellos establecieron una autoevaluación, donde ellos se percataban y reflexionaban sobre sus necesidades. En 2 minutos, Verónica. También nosotros teníamos un espacio de formación docente.
Bueno, las reuniones de trabajo que obtuvimos, bueno, nuestros resultados, pues fue justamente esto, el desarrollo colaborativo, el desarrollar las competencias, fortalecer competencias. Los docentes diseñaron nuevas estrategias pedagógicas y nuevas prácticas de liderazgo. Nuestros resultados, bueno, pues aquí están, mejoramos al exterior, y que esta es la parte cuantitativa, y que da muestra de que el proceso, pues si no fue a lo mejor 100% efectivo, yo creo que nos dio el 80%. Ahora, en este caso nosotros, pues ya vamos más allá, porque al momento de presentarse esta situación de pandemia, nos vimos fortalecidos, nos vimos siguiendo compartiendo este trabajo en equipo que ya se mencionó, y cada uno de los docentes estableció su propia estrategia desde el uso de las TICs para llevar a cabo su proceso. No sé si se escucha el video, bueno, pero ya no me voy a entretener. Cada maestro exponía su estrategia de aprendizaje, su estrategia de cómo fuimos participando, de cómo fuimos descubriendo cada una del uso de diferentes herramientas para poder dar nuestras cosas. Se escucha esa grabación, entonces no te escuchamos a ti. Me decía la maestra que encontré una que me gustaría compartir con ustedes, se llama Liveboard, que cargaba en el celular, cargué en el celular y a la vez también el software lo cargué en la computadora. Este software me permite a mí trabajar desde el celular como si fuera una pizarra. Y bueno, pues con el lápiz, aquí, si se fijan, estamos haciendo una transversalidad también, porque y de ahí estamos proyectarlo utilizando temas de español y temas explicando. de Por ejemplo, ciencia, aquí vamos ¿no? Bueno, yo termino diciendo donde desde la función directiva el problema no es administrar el cambio, sino liderarlo y darle sustento en una buena gestión escolar. Gracias. Muy bien, muchas gracias, María Verónica. Agradezco tu ponencia. Por última vez, vamos a ver si se encuentra la colega Yuri Miautzin Hernández. Bien, creo que no se encuentra con nosotros. Bien, vamos a pasar a una ronda de participaciones, de observaciones, de comentarios que querramos hacerle a los ponentes o puntualmente algunos trabajos que queramos de alguna manera hacer estas observaciones. Me gustaría que levantaran la mano. Vamos a ver 2, 3 participaciones del público, del auditorio o de los mismos o entre los mismos colegas, por favor. Si pueden levantar la mano, ahí está una manita. Y los que quieran participar, adelante. Sí, Mónica Cruz, adelante, por favor. Gracias. No es una pregunta como tal, simplemente yo creo que es hacer una observación y una felicitación a todos los trabajos que yo creo que fueron muy enriquecedores para todos en los ámbitos que nos desarrollamos. Para mí ahorita es de tranquilidad escuchar cómo ustedes también, pues estamos todos en el mismo canal, estamos conectados a pesar de ser de diferentes estados y pues agradezco la oportunidad de poderlos escuchar y de compartir la experiencia que tuve. Muchas gracias y felicidades a todos porque para mí fueron trabajos muy completos y muy buenos. Gracias, Mónica. Bueno, me voy a permitir, aquí hay una pregunta que me enviaron de Nuevo León. Vanessa Martínez ha tenido problema con la conexión y dice lo siguiente. Me llamó mucho la atención el comentario de cierre de la ponencia de la compañera Saraí Hernández, a quien cito: el aprendizaje no hubiera sido posible sin el acompañamiento del docente. Dicha postura se centra sin duda en la intervención docente. Desde la propia neurociencia se reconoce que el alumno está en constante aprendizaje. Considero que con o sin el acompañamiento del maestro es imposible. El pensar que el aprendizaje depende del acompañamiento del docente es menospreciar el reconocimiento de la naturaleza social del conocimiento y la valoración del aprendizaje informal. Mi cuestionamiento va en relación a aquellos estudiantes cuyos factores contextuales no les permitieran mantener
contacto con sus maestros. Desde esta postura, pregunta ella, ¿consideran que estos estudiantes no aprendieron? Esa es la cuestión. No sé, está dirigida justamente para Saraí Hernández. Ok, buenas tardes nuevamente. Al escuchar la pregunta, la verdad es que me hace recordar muchas experiencias que estuve observando y viviendo, como bien lo decíamos, durante el ciclo escolar, porque considero que a veces nosotros como docentes buscamos la manera de acercarnos a los niños. En ocasiones a veces los papás pues no tenían las posibilidades, las herramientas tecnológicas, el internet para poder conectar a los niños. Sin embargo, el trabajo de las docentes era dar un seguimiento individual a estos pequeños, de manera en llamadas, en mensajes. Hubo ocasiones en que algunas docentes se tomaron el atrevimiento de ir hasta las puertas de las casas de los alumnos, siempre y cuando se sabía que era un caso extremo o una situación difícil. Considero que sí puede haber un aprendizaje, sin embargo, es un rezago educativo, porque los alumnos que lograron tener la mayor número de atención en sus sesiones, sí lograron un aprendizaje activo. Bueno, por ejemplo, supongamos que eso fuera de un grado de primer grado de preescolar. Aquí los alumnos aprenden a tener un poquito más de lenguaje, a ser autónomos, a entender el rol de su escuela. A diferencia, por ejemplo, de niños de tercer grado, pues ellos ya van enfocados más a las letras, a conocer posiblemente qué es una suma, qué es una resta, empezar a tener nociones un poco más grandes. Sin embargo, si no existe como este acompañamiento por parte de la docente, a veces se vuelve más complejo. Claro, hay papás que a veces también dan la oportunidad y el tiempo de estar con sus hijos, y eso se vuelve más enriquecedor para el niño, pero siempre y cuando pues exista un interés mutuo por parte del niño en ocasiones y de los padres de familia que permitan que las docentes puedan tener un acercamiento. Como bien se sabe, a veces suelen inclusive hasta malinterpretarse que un docente sea constante en el acercamiento para el trabajo con los niños. Muchas gracias, Saraí. Yo quisiera, si ustedes me lo permiten, hacer digamos, en el primer trabajo, los compañeros Vladimir, Mónica Gabriela y Eduardo, por ahí colocaron como dos síntomas que parece ser que está apareciendo en los profesores y también en los estudiantes en esta relación que tiene que ver con las tecnologías de información y comunicación que se le conoce como las TIC y que hoy justamente con la pandemia han tenido yo diría que una sobrada importancia. ¿En qué me llamó la atención? En que ese trabajo colocó incertidumbre y ansiedad como dos grandes síntomas en los sujetos. Si esto es así, en relación a los suicidios que se están teniendo en México y que va a la alza, la pregunta es, la escuela, la institución, las relaciones que se establecen, ¿qué estamos haciendo allí en términos de esta ansiedad que parece ser que es el signo de nuestros tiempos, como también lo es la incertidumbre? Y no creo que solamente vaya para los estados más desarrollados tecnológicamente, sino creo que el país en general está pasando por estos grandes síntomas. ¿Qué pueden decir de ello? Adelante. Bueno, pues podemos hablar desde la perspectiva que nosotros trabajamos y lo que comentábamos. Estas encuestas van enfocadas a los docentes. Los docentes de Nuevo León, la parte que investigamos, y los de Estado de México se sienten de esta manera. Decíamos que porque no hay un acompañamiento socioemocional. Nosotros como maestros frente a grupo, pues tratamos de motivar, de acercarnos al niño con lo que tenemos ya de nuestros programas de educación socioemocional. Sin embargo, nuestras áreas están descuidadas porque pues no vemos a lo mejor alguna plataforma tal cual que nos apoya, hay mucha desinformación, hay muchos caminos muy libres y muchas veces pues no sabemos hacia dónde ir, que por eso es que se presenta la incertidumbre, la ansiedad de no saber si
estoy o no cumpliendo con los procesos que me está marcando mi programa, si mis alumnos están atendiendo, si no, porque es muy diferente la comunicación que se tiene personal dentro de un aula a la que se tiene detrás de una computadora, porque yo puedo pensar que estoy interactuando con mi alumno, pero yo no sé si mi alumno me está poniendo atención, yo no sé cómo platicaban otras compañeras en sus trabajos, otros compañeros, qué está pasando en su casa en ese momento, porque también sabemos que la pandemia vino a mover muchas familias, su orden, el trabajo, las relaciones que había entre padres, incluso los choques. Hay familias que se tuvieron que ir a vivir con abuelitos, con primos. Entonces, hay muchas realidades que ya no podemos ver. Simplemente nosotros tratamos de atacarlas desde el lado, pues, de el acompañamiento, seguir con nuestros planes de la educación socioemocional, invitar y ser muy empáticos, incluso hasta con los padres de familia. A mí me tocó vivirlo. A veces los padres me tomaban y como maestra, le voy a platicar y se desahogaban y pues bueno, uno intenta hacerlo por el amor que tiene a sus alumnos y por apoyar, sin embargo, pues sabemos que hay muchas líneas diferentes que se pueden seguir. Muy bien. Los compañeros de, no sé si hay alguien tiene una pregunta, pero yo sí tengo muchas preguntas, entonces aprovechando que estoy como moderador, pues no voy a perder esta oportunidad. El equipo donde está José Ricardo y Mónica, donde hablan del abandono escolar y tienen una mirada sociológica sobre lo que está aconteciendo, me llamó la atención de que se habló, pero muy, digamos, como que no dándole importancia de que las relaciones de pareja de los padres de familia está en una relación de afectación también a los sujetos. Están siendo afectados. Pero esta afectación de padres hacia los estudiantes, la relación emocional, de seguro que esta situación de afectación tiene que ver también con las condiciones de pandemia, condiciones de trabajo, es decir, porque las relaciones también están fraguándose, me imagino, víctimas, hay una relación de victimización también ahí en términos de la afección de la pandemia, el vivir el encierro, ¿no? El encierro y la situación de ir a buscar, digamos, pues el sustento diario, todo eso repercute, sin duda alguna, en los estudiantes. Y la pregunta es, ¿no se está tomando en cuenta, digamos, no se está mirando hacia allá también como parte del proceso que se está viviendo en los procesos escolares? ¿Qué está pasando en esas relaciones que establecen los adultos? No sé si se miró de sesgado, no se tomó en cuenta, nada más se mencionó, o hay una especie de olvido o un distanciamiento, digamos, epistémico, didáctico, intencionado. No lo sé. Qué buena observación. Y sí, efectivamente, es lo que tratábamos de visualizar. Por eso decíamos que en esta institución, ya obviamente los problemas económicos, los problemas familiares ya estaban ahí desde antes de la pandemia. Pero el factor pandemia vino a agudizar esta situación y efectivamente los problemas que pudiera haber en una pareja ordinaria, vamos a ponerlo así, se agudizaron y efectivamente esto se dio por el aislamiento que se dio, por obviamente estar enclaustrados en la misma habitación. Cuando hubo un contagio, y por eso decíamos, ahí se generaron mayores problemas, porque de pronto decían, bueno, si de pronto no nos alcanza de por sí para nuestros gastos familiares, ahora ¿cómo quieres que vayamos a apoyar a tu familiar que no es de la familia nuclear? Pero, y entonces, obviamente, al apoyar eso, la economía se hizo más laxa, obviamente la economía se hizo más deficiente y entonces esto nos repercutió en la parte académica. Por eso, en este caso, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, pues de alguna manera nos trató de sensibilizar a los maestros para generar esa empatía con los estudiantes y efectivamente darle ese seguimiento, de darle esa apertura, de decir, ok, no te puedes conectar porque te falta el internet por cuestión económica, y que obviamente ya en el diálogo tenemos algunos docentes psicólogos, que obviamente son los que intervinieron ahí en esa parte para poder ayudarnos y tratar de contener esta situación. Tenemos también dentro de la misma universidad
a la Escuela de Estudios Superiores de Conacatepec, que implementó una estrategia ante esta situación para poder contenerlo con algo que se llama pues el semáforo académico, en donde obviamente se le fue dando un seguimiento. Y entonces, maestro Raúl, usted díganos por favor quién no se conectó el día de hoy, pero es la primera vez, lo ponemos en verde, no, ya es repetido, lo ponemos en amarillo, no, es continuamente, lo ponemos en rojo, para de alguna manera, así como lo han dicho los demás compañeros, se trató de darle un seguimiento a este alumno, de hecho hasta, si es posible, hasta la misma vivienda, para tratar de saber de qué forma poder apoyarlos, pero obviamente el abandono, regresando a la parte de la licenciatura, ahí de pronto pues sí, nos llamó pues mucho la atención, pero sí fue un factor que tomamos, maestro Raúl, y que sí de alguna manera le dimos mucha importancia, porque no nos quisimos quedar nada más con lo que sucedía de la puerta hacia adentro del aula, sino tratamos de indagar, de ver y buscar la forma de cómo apoyar. Por eso se diseñó esa estrategia del semáforo académico. Bien, muchas gracias, Ricardo, muy amables. Por ahí, perdón, María Verónica Jacqueline habla de liderazgo pedagógico y parece ser que hay un cuestionamiento ya hoy, veíamos, o el día de ayer en una de las conferencias, de que seguir la pandemia nos presenta la oportunidad de ir configurando otra escuela necesaria que se asiente en la comunidad. La pregunta es, María Verónica, la idea de liderazgo pedagógico no contraviene, no se antepone, no es versus con la idea de construir comunidad en las escuelas. No, desde cómo nosotros lo tenemos, o cómo se proyectó, o cómo se logró, no. El liderazgo pedagógico es justamente, no es un liderazgo vertical, sino es a partir de justamente de una comunidad, que nosotros no le quisimos llamar todavía comunidad profesional de aprendizaje, porque estamos en los primeros pasos, pero justamente en los últimos videos, bueno, que no alcanzamos a escuchar, pues es justamente compartir al interior del equipo docente, pues todas las fortalezas, las estrategias que han funcionado y bueno, que cada docente lo adaptara a su grado y sobre todo a las necesidades de sus alumnos. Bueno, no se oían, pero en esta situación de pandemia, todo lo logrado que teníamos en el ciclo pasado, pues ahora la innovación, por eso decía ir más allá, fue justamente no es un liderazgo individual, sino es a raíz de estos diálogos pedagógicos y esto hasta personales también, generar esa interdependencia para hacerlo hacia afuera. No se trata de un liderazgo ¿cómo se dice? De tanto de dirigir, sino de coordinar, de que fuéramos conscientes de que nosotros al interior tenemos que coordinar esta parte y para esto pues necesitamos tener pues es el desarrollo de estas competencias o de estas habilidades para poder hacerlo desde la comunidad, bueno, desde la comunidad de aprendizaje que queremos lograr hacia afuera. Y una pregunta así, digamos, para todo el colectivo de colegas que están en estas apuestas de experiencias. Una pregunta es, ¿por qué partir de las experiencias educativas para hacer investigación? Pues yo de mi parte creo que fue, perdón, no levanté la mano, fue darles pues justamente esta voz,
esta voz que a veces no escuchamos o no queremos escuchar. Y yo creo que estas vivencias, estas experiencias, aquí yo lo he visto, creo que en estos 2 días, el escuchar a los compañeros ayer en otras mesas, a nosotros a mí me genera indagar, y sobre todo con la conferencia de hoy en la mañana, pues a lo mejor sí, puntualizar, conocer la necesidad de estudiar para que justamente a partir de la experiencia no diga, que no se convierta mis aportes en un acto de fe, en yo creo o un yo pienso, sino tener mi experiencia, pero tener un fundamento y un motivo para investigar, que a mí la verdad es que me inquietó mucho este congreso, porque ya tengo otra percepción con todo lo escuchado y bueno, y lo vivido también. Yo pienso, yo creo, pero ahora es yo siento. Bien, adelante, Saraí, por favor, y luego vamos con Ricardo. Gracias. Ok, bueno, pues yo creo que el por qué hacer esta investigación, como yo lo decía en el momento en el que estaba en la ponencia, creo que somos, como bien lo dice la maestra María, portavoces de otros maestros, ¿no? A veces nosotros desde esta postura pensamos que solo nosotros nos sentimos frustrados, que solo nosotros nos sentimos preocupados, alarmados por toda esta situación que nos ha traído el COVID. Como bien se sabe, pues no solo han sido problemas tanto en las aulas, sino también desde la casa, desde cómo nosotros como maestros hemos aprendido esta parte de regular nuestras propias emociones y un día despertar, sentarnos frente a la cámara y decirle a los niños, buenos días chicos, ¿cómo están? Con la mejor sonrisa, cuando a veces nosotros también podamos traer cientos de emociones cargando. Y bueno, desde mi opinión personal, es por eso que me gustó realizar esta investigación, demostrando que a veces los límites pueden ponernos al borde de la frustración, pero siempre y cuando nosotros aprendamos que siempre hay una alternativa más y que día a día se va a ir aprendiendo de algo nuevo. Si anteriormente cuando todo era presencial, todo era físico, se sabía que el trabajo docente de los maestros era estarse actualizando constantemente, pues creo que esta pandemia nos demostró que no basta solo como actualizándote, sino también ver más allá de tus capacidades como maestro, ver más allá de las habilidades que tú mismo te puedes demostrar para lograr que todos tus alumnos pues tengan un aprendizaje, y no solo ellos, sino que tú también como persona, como maestro, te sientas satisfactoriamente contigo mismo. Muy bien, gracias, Saraí. Vamos con Ricardo y terminamos con Carla, por favor, para hacer el cierre. Adelante. No va a ser muy largo esto, pero coincido con mis colegas que me han antecedido en la palabra. Y bueno, desde la metodología cualitativa, pues precisamente partimos de esto, de la realidad intrínseca en la que estamos pues ya de alguna manera participando, y efectivamente por eso de alguna manera retomamos las experiencias que estamos viviendo para poder resaltar esa parte que nos brinda la subjetividad de los actores, pero de alguna manera que efectivamente cuando se va conformando, entonces nos damos cuenta que lo que está sucediendo en una región pues está aconteciendo en varias partes, y como lo decía muy bien la maestra Saraí, efectivamente te empiezas a dar cuenta que esa inquietud que tú tienes no está aislada, sino que está reflejado en otros esquemas, y que obviamente entonces, por ejemplo, que de acuerdo al maestro Frey, entonces esta es la parte que decimos, partimos desde esa realidad, desde esa comunidad, y lo ideal sería, como lo dice la maestra Verónica, llegar a crear esas comunidades de aprendizaje, pero en función de estas experiencias que estamos viviendo. Y creo que este tipo de eventos pues nos ayudan a enriquecernos y a darnos cuenta pues de que esta situación no es en una zona como a veces lo pensábamos, sino es un panorama general, y que es muy importante en que entonces todos los que nos dedicamos a las ciencias sociales podamos de alguna manera
poner nuestro granito de arena para poder crear una nueva estrategia de cómo el sistema educativo no pierda nivel, sino que al contrario, suba a un nivel mayor de manera cotidiana. Gracias. Muchas gracias, Ricardo. Vamos con Carla Lisset. Adelante, por favor. Bueno, yo les daré mi perspectiva de docente en formación. El por qué nosotros como docentes tomamos nuestras experiencias para la investigación. Es porque como docentes observamos las problemáticas de nuestras aulas, las cuales podemos plasmar en investigaciones, las cuales estarán sustentadas teóricamente. Nosotros como docentes informamos a nuestros estudiantes de que sean creativos, de que sean innovadores, pero nosotros como docentes somos creativos e innovadoras, intentamos expresar eso en nuestras investigaciones, intentamos mostrar algo nuevo, innovarnos, o intentamos demostrar las problemáticas que otros maestros tienen. Como ya dijo la compañera Saraí y el compañero Ricardo, nuestras problemáticas no tan solo son nuestras, también las tienen otros docentes. Y esas problemáticas nosotras podemos demostrarlas y se van a hacer estudios de ellas. Al final, nosotros como docentes, al ser observadores, al ser críticos, al ser analíticos, podemos adquirir más experiencia, podemos adquirir más estudios. Por ejemplo, ahorita en nuestra presentación tenemos a una directora como ponente, tenemos a doctores, tenemos a maestros, licenciados, y un ejemplo, yo, docente en formación, puedo estar aquí en un congreso que es internacional, que es algo que nos causa mucho esfuerzo, horas de desvelo, horas en las que estamos trabajando sin saber si nuestro esfuerzo va a valer la pena, pero es muy grato ver cómo nuestras investigaciones, nuestras observaciones pueden ser observadas y pueden ser elogiadas por otros doctores, por otras personas en el medio educativo. Muchas gracias y ese sería mi comentario final. Bien, Carla, muchas gracias. Bueno, vamos a pasar, aquí está con nosotros una compañera aquí de CRESUR, que está en apoyo técnico, y bueno, vamos a pasar a esta parte de la entrega de reconocimientos de constancias. Vamos a presentarles nada más un ejemplo, luego les vamos a hacer llegar a sus correos las constancias de participación a cada uno de ustedes. Bien, adelante, licenciada Angélica, por favor. Muy bien. No sé si le puedes dar un poco de zoom. Ya no mirindas, pura fantasía. Bien, ok, muchas gracias. Ok. Mire, dice así la constancia. El Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa otorga la presente constancia a Mónica Nayeli Sánchez Romero por su participación en el primer Congreso Internacional de Formación Docente e Investigación Educativa con la mesa de ponencia Experiencias Educativas Contemporáneas, los cambios provocados por la COVID-19. Firma nuestro rector, el doctor Abraham Velasco Hernández. Bien, colegas, el Centro de Formación e Investigación Educativa, el CRESUR Chiapas, agradece a cada uno de ustedes su participación y esperamos que la apertura de este diálogo sobre la formación, los procesos de investigación, sea justamente el punto de otros congresos para poder coincidir y poder construir espacios de reflexión desde nuestras experiencias, como ustedes bien han dicho y han defendido. Muchas gracias, que tengan excelente tarde. Hasta mañana. Muchas gracias. Igualmente. Gracias a todos. Gracias a todos. Bye. Hasta luego. Gracias. I'm happy on this island, wanna be my fun.